Hola a todos, gracias por estar allí. Hoy viernes os quiero invitar a viajar a Melilla. Melilla es una ciudad que se encuentra al norte de África y que es muy famosa no solamente por su belleza, sino por una valla que divide dos territorios, el español y el marroquí. Y además de esta división territorial, existe una división de familias. Pues de todo ello quiero hablar hoy de un trabajo maravilloso que hace la Asociación Nana y de una actividad increíble que realiza Natalia Díaz, presidenta y directora artística de esta asociación. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. Muchas gracias por invitarme a tu proyecto. Gracias a ti por participar y por dejarme estos minutos conoceros y saber de qué estáis trabajando allí, con quién estáis trabajando allí. Así que nada, Natalia, cuéntame, sabemos en estos momentos la complejidad que vivimos más allá de tiempos de COVID, sino de lo que atraviesan los problemas que atraviesan los menores extranjeros, niñas y niños, adolescentes, que muchas veces la gente se olvida, ¿no? Y aparece el término tan duro, tan rígido de menas, que a muchos nos sonará, pero que detrás de esta definición tan dura y tan rígida como decía antes, hay niños, hay niñas y hay adolescentes con un pasado, con una vida y cuéntanos cómo es el trabajo de vuestra asociación, cómo trabajáis con ellos, Natalia. Claro que sí. Bueno, la Asociación Nana realmente surgió solamente hace 2 años, pero empecé a trabajar con menores extranjeros no acompañados hace 7 años. Y yo creo que para entender el trabajo hay que contar un poquito cómo fueron los inicios y por qué. Efectivamente, vivo en Melilla desde hace 17 años, nada más y nada menos. Y me trajo a Melilla, yo soy de Bilbao, realmente. Entonces, me trajo... Eres del norte también. Muy bien. Me trajo a Melilla el tener la oportunidad de poder trabajar en el Conservatorio de Música de aquí de Melilla como profesora de guitarra, porque mi profesión es guitarrista clásica. Entonces, bueno, pues fueron unos años maravillosos trabajando en el Conservatorio de Música y gracias al conservatorio, un grupo de profesores del conservatorio tuvimos la oportunidad de introducirnos en programas de doctorado de la Universidad de Granada. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues me embarqué en los estudios de doctorado y en una tesis doctoral que tiene además que ver con la técnica de la guitarra y el movimiento de los dedos y bueno, todo como muy técnico y muy en mi profesión. Pero la sorpresa surgió porque un amigo, muy amigo mío, comenzó a realizar un voluntariado en uno de los centros de acogida que se encuentran aquí en Melilla. Y a mí me llamó mucho la atención porque, claro, todos lo que conocemos normalmente como centro de acogida es como un orfanato, ¿no? Donde hay niñas y niños quizá con familias desestructuradas o con familias con problemas económicos que igual no pueden atender a los niños como es debido y necesitan de los asuntos sociales, bueno, pues para echar una mano, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que cuando por primera vez pisé un centro de acogida me encontré a muchas niñas y muchos niños que se acercaban a mí dándome un abrazo y que curiosamente había sí algunos niños españoles que han nacido efectivamente en Melilla y que provienen de esas familias que acabamos de concretar, pero una gran población es marroquí. Y claro, para mí fue algo, un shock, algo especial, algo que no había vivido nunca. Y me llamó muchísimo la atención la forma en la que tenían de abrazar, de mirar y de alguna manera de pedirte cariño. Y eso me sensibilizó muchísimo. Y entonces me di cuenta que no solo había un centro de acogida, sino que había más de un centro de acogida. En concreto hay 3 en Melilla, ahora 4 porque ya hay un cuarto centro. Y entonces empecé a descubrir que realmente había una infancia de alguna manera invisible en la ciudad, que no se sabía demasiado sobre ella, pero que estaba ahí. Y además una infancia y con un equipo de personas detrás de esta infancia trabajando diariamente por proporcionarles todo aquello que necesitan. Y claro, bueno, pues me sorprendió tanto y me entusiasmó tanto que un buen día decidí dejar mi vida profesional y de alguna manera
empezar a intervenir con estas niñas y estos niños a través, por supuesto, de la administración pública, para a ver si de alguna manera a través del arte podía, bueno, pues llegar un poquito más allá. Y como he tenido la suerte de convivir en una familia de músicos, he tenido la oportunidad de estudiar arte dramático y de estar siempre en un entorno muy artístico, también de mucha disciplina, por lo que conlleva, por supuesto, una disciplina de un instrumento clásico, Sí. creí oportuno que todas estas vivencias que la vida me ha regalado, bueno, pues que ahora justamente aquí en Melilla, como ciudad fronteriza, era el momento de cambiar de vida y de poder iniciar una andadura completamente nueva. Qué maravilla. Y desde ahí, pues es todo muy difícil y muy sencillo. Tan difícil como que solicité permiso para entrar en los centros de acogida a presentar un trabajo que se inició llamando Los Cuentos Musicales, y los niños nunca habían tenido un contacto con este tipo de disciplina, y entonces me presenté como si fuese un regalo en un centro, ¿no? Como, ¿os gusta la música? Sí. ¿Os gusta el teatro? Sí. ¿Os gusta bailar? Sí. Venidos todos conmigo. Algo así, ¿no? Te puedes imaginar. Sí. Y ahí empezó todo. Empecé hace 7 años sola, con un grupo maravilloso de voluntarias y voluntarios que en su mayoría habían sido alumnas y alumnos de la universidad, porque había tenido la oportunidad también de dar clases en la Facultad de Educación y Humanidades aquí de Melilla. Y les embarqué también en este voluntariado porque como profesora de la universidad realmente estábamos descubriendo cómo la música, el teatro y la danza son herramientas educativas muy, muy importantes y muy valiosas para el desarrollo de todas las capacidades y, por supuesto, para el desarrollo emocional de los niños. Entonces, ¿qué mejor manera que cuando estás en la universidad realizando esta enseñanza, vamos a descubrirlo en la realidad, vamos a descubrirlo en la práctica? Y entonces fue maravilloso porque aquellas voluntarias y voluntarios descubrieron que era cierto, ¿no? Un trabajo duro, un camino complicado, porque, bueno, no estamos acostumbrados a trabajar con sufrimiento muchas veces, Giselle, tú lo sabes también por tu profesión. Te encuentras muchas historias, no podríamos solo quedarnos con una, y es increíble cómo te das cuenta que por muchos años de experiencia en el ámbito de la educación, ¿no? Que creemos muchas veces que estamos preparados, que nos hemos formado, que hemos enseñado a adolescentes, a niños, incluso a universitarios, que parece que ya tienes una experiencia en tus espaldas. Cuando comienzas una andadura así, te das cuenta que no sabemos nada. Y claro. Es encontrarte con la realidad, porque una realidad es la del estudio, la de lo que decías tú, ¿no? De los voluntarios, la de la universidad, la de los libros, y otra es bajar todo ese conocimiento y un poco modelarlo de acuerdo a la realidad que se está viviendo en la ciudad, en el barrio, ¿no? Y sobre todo con estos niños. Cuéntame, Natalia, ¿cómo llegan los niños? ¿Cuál es el proceso que atraviesan una vez que cruzan la valla? Bueno, imagino que son muchísimas las historias, pero bueno, un poco a grandes rasgos, ¿cómo es este proceso que atraviesan ellos? Ya sea desde lo emocional y todo, ¿no? Porque lo que planteábamos al principio, ellos tienen una mochila muy, muy pesada, que es de su historia de abandonos, y no voy a adelantar más, te digo a ti. Sigue, cuéntame cómo es. Bueno, pues de lo que yo conozco, solo puedo hablar de lo que yo conozco. Creo que en este sentido hay profesionales que trabajan diariamente con estas niñas y estos niños durante horas y durante muchos más años que yo, y que podrían contestar quizá de una manera mucho más precisa a esta pregunta, pero evidentemente he vivido muchas de estas historias por estos 7 años que llevo interviniendo con estos niños. Y, a ver, muchos de ellos, los más mayores, normalmente cruzan corriendo la frontera, bien se quedan viviendo en la parte marroquí unos días, unas semanas, unos meses, hasta que logran de alguna manera esconderse entre la multitud, cruzar esa frontera corriendo. Y una vez que la traspasan, ellos saben muy bien que tienen que de alguna manera encontrar a la policía, para que la policía
efectúe el ingreso en un centro de acogida, ¿vale? Detrás de este correr, ¿no? De traspasar la frontera corriendo, también hay muchas historias de, bueno, pues de mafias que existen, ¿no? A las que las familias les pagan dinero para de alguna manera intervenir en despistar a la policía y que estos niños crucen. También suelen cruzar en compañía de sus familiares, de alguno de sus familiares, de su madre, de su padre, de algún hermano, de algún tío, de algún primo. Y cuando les acompañan a la parte española, bien les dejan justamente en la frontera o cerca de la frontera solos para que a partir de ahí continúen su andadura, bien las familias ya saben dónde se encuentra la policía, entonces les acompañan casi a los pies de la Policía Nacional. Se esconden las familias para ver que su niño ha entrado en la policía para pedir ayuda y para que se le lleve a un centro, y ahí empieza todo. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Y otros niños también, que me sorprendió mucho al escuchar sus historias, no saben nada. Un buen día les levanta a su mamá de la cama y les dice, venga, vámonos, que nos vamos, vístete rápido. Y entonces se visten medio dormidos y les ponen en manos de un desconocido y cruzan la frontera, o bien cruzan la frontera y se quedan y les dejan ahí en la parte de Melilla, y los niños no saben absolutamente nada de lo que tienen que hacer. Luego también, a ver, es complicado y hay muchas más historias, ¿no? Pero tienen mucha información de qué es lo que tienen que hacer y, bueno, muchas veces vienen sin teléfono móvil y sin ningún tipo de comunicación con sus familias, y luego eso va cambiando y a medida que va pasando el tiempo llegan móviles a sus manos, comprados evidentemente por sus familias, y tienen un contacto con su familia, pues todo el contacto que ellos pueden, porque evidentemente no podemos olvidar, son niños. Creo que todavía es incluso una situación más dramática de lo que puede ser un abandono real, en el que ya no sabes nunca más nada de tu familia, porque tu familia sigue estando ahí, porque sigues manteniendo un contacto, porque muchas veces no puedes mantener ese contacto, bien porque no tienes dinero para comunicarte con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque de alguna manera ellos, al cambiar de raíces, ¿no? De puntos de anclaje, de cultura, Sí. hay un cambio tan radical en ellos, surge un nuevo aprendizaje que muchas veces se alejan de la cultura de la que provienen, y a veces el entendimiento entre estos niños y sus familias, una vez que de alguna manera se vuelven a unir, pues es como si algo se hubiese roto para siempre, ¿no? Porque una vida nueva ha empezado en ellos que muchas veces ni las familias entienden. Entonces hay un choque cultural ahí importante, en el que muchas veces las familias intentan de alguna manera manejar el camino de los niños se ven presos entre eso que parece que tienen que hacer, que al final es su madre o su padre quien se lo está dictando, y lo que realmente ellos están descubriendo como un nuevo camino, ¿no? Entonces es una vida demasiado complicada, Giselle, demasiado complicada. Sí, sí, sí. Está lo emocional, está lo cultural, que lo cultural no solamente nos quedamos con la frase hecha, ¿no? Lo cultural. No, es que es un choque muy, muy diferente, son culturas muy diferentes y, claro, no dejan de ser además niños en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, que no hablamos de adultos, y esto es fundamental. Sí, y la verdad que sí. Sobre todo, luego también una cosa que me impacta mucho es que ellos o abandonan sus estudios en Marruecos, o algunos ni siquiera han tenido la oportunidad de estudiar, o han estudiado muy, muy poquito, ¿no? En el colegio, pero muy poquito. Entonces, toda esa estructura familiar se paraliza, pero todo lo que es esa estructura social y educativa también se paraliza. Por lo tanto, muchas veces encontramos a niños ya con una determinada edad, que cuando hablas con ellos o cuando puedes ahondar un poquito más en profundidad en su vida, te das cuenta que son muy, muy pequeñitos. Hay mucha pureza dentro de ellos, en ellos, y es complicado de alguna manera comenzar un proceso educativo para que ellos tengan las suficientes herramientas para que una vez que cumplan esos 18 años poder ser autónomos e independientes, ¿no? Claro, Sí que es verdad que esa al igual que... realidad con el crecimiento, claro. Claro, y entonces esto es lo que más me impacta a mí, ¿no? Ese romper con la estructura, con toda estructura, y empezar de nuevo, les crea
desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, que esto sería maravilloso poderlo hablar con más gente que trabaja también con menores, ¿no? Se rompe, no sé, algo se rompe el ritmo en su desarrollo y queda ahí un vacío que es muy difícil de llenar. Sí. Y creo que las artes en este caso son una herramienta de verdad valiosísima para, de alguna manera, primero que se puedan expresar. Y además que se puedan expresar con verdad, porque de alguna manera me han demostrado que no confían en nadie ni en nada. Y Ya. muchas veces contestan, ¿cómo voy a confiar en ti, Natalia, o en la asociación Nana, o en mis educadores, o en las personas que trabajan conmigo si no confío ni siquiera en mi familia? Y Ya. tienen toda la razón. Claro, sí, sí, sí. Y tienen toda Es la una razón. declaración, vamos, más que, vamos, verdadera, más que real. Sí, sí, claro. De hecho, los mensajes para mí más complicados a lo largo de estos años, no sé, preguntas que ellos mismos me han puesto encima de la mesa, ¿no? La primera de ellas, ante el primer espectáculo que estrenamos en Melilla hace 7 años, los cuentos musicales, que fue el primero de todos, una niña se acercó a mí y me preguntó, Natalia, si nuestros padres no nos quieren, ¿quién va a venir a vernos a nosotros al teatro? Nos habían cedido el teatro más importante de Melilla. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar, pero desde luego aquella contestación para mí fue, hubo un antes y un después en esta contestación, porque yo a esta niña le dije, no te preocupes porque hay tanta gente que os quiere en Melilla que no os lo vais a poder imaginar. Claro, después de esta respuesta, tragué saliva y pensé, espero que el teatro no esté vacío, porque si el teatro está lleno de asientos vacíos, cuando realmente los niños lo que desearían es soñar con los asientos llenos, pero sobre todo de sus familias, ¿no? Que es lo que hemos tenido todos cuando hemos sido pequeños, que nos vengan a ver nuestras familias, imaginémonos, ¿no? Claro, 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 claro. Luego, otro mensaje que ellos mismos nos han comunicado muchas veces es, por favor, Natalia, diles a las personas que nos vienen a ver que nosotros no somos malos, somos buenos. Es decir, ellos entienden que ya viven en nuestro país con un estigma que además todos sabemos que viene proporcionado por todas las noticias que nos llegan de los Bueno, MENA. nuevo y además estos últimos tiempos, bueno, partidos políticos, gente en concreto, bueno, con pensamientos fascistas y tal, atentados, bueno, cuestiones, ¿no? Que fueron minando, bueno, pensamientos, en fin, cuestiones que, insisto, implican a estos niños y la verdad se ven afectados directamente y claro, luego cuando se encuentran con esta realidad, también se encuentran con una sociedad que por un lado los apoya y por el otro lado no. No. Y entonces ahí está esa difícil, esa complejidad, ¿no? Claro, claro. Pues Natalia, cuéntame, porque hablamos muy por arriba, pero ¿cuáles son los objetivos de Nana? Porque está por allí, lo mencionamos, pero hablamos de integración, hablamos de sensibilización justamente de la sociedad, de la espera, ¿no? De una transformación social y también hablamos de arte, hablamos de danza, de música. ¿Cuáles son los objetivos de Nana? Hablamos de la vida, de que a través de Nana conozcan la vida. ¿No? Siempre decimos que promovemos un desarrollo emocional, social, ético, intelectual. Todo esto es muy bonito en la teoría, ¿no? Pero al final yo siempre digo a los niños que es así, que realmente es así. Pero a mí siempre me gusta hablar que a través de las artes escénicas lo que les pretendemos enseñar es cómo es la vida realmente, que muchas veces a nosotros no nos lo han explicado, ni nuestras familias, ni en los colegios. Nos hemos dado cuenta a raíz de tropezar y tropezar, nos hemos dado cuenta cómo es la vida realmente, ¿no? En dónde estamos, qué es lo que ocurre realmente. Entonces, se trata de darles una perspectiva real de lo que es la vida, de que ellos puedan tener un espacio donde expresarse, donde a través de los espectáculos puedan contar sus historias de vida, pero no sus historias de vida personales, sino su historia de vida en relación al sufrimiento, en relación a la fuerza, en relación al abandono, al bullying, bueno, pues a todos los estigmas sociales realmente que sufrimos
todos, porque todos hemos sufrido en mayor o menor medida algún estigma alguna vez, ¿no? Se trata de educarles en valores que a ellos les hagan de alguna manera sentirse más libres y les haga enfrentarse a la realidad sin miedo, que pierdan el miedo escénico, que levanten la cabeza y que ellos crean y sepan que cada uno de ellos es especial, al igual que somos cada uno de nosotros especiales, que no somos nada, Giselle, y que somos todo, que somos una mota de arena, bien, en el desierto, pero todas las motas de arena al final que forman el propio desierto, que es bellísimo y majestuoso. Y eso es lo que somos todos, y no hay ninguna diferencia entre unos y otros, simplemente unos hemos tenido unas oportunidades y otros tenemos otras. Entonces, si entre esas oportunidades y otras podemos de alguna manera enriquecer lo que es la vida de las personas y podemos tener esta oportunidad, ¿por qué no hacerlo, no? Y es verdad, Giselle, igual que a ti te ha llevado emprender este maravilloso proyecto, ¿no? Donde visibilizar otros proyectos y donde podamos compartir historias de vida, porque al final se trata de compartir, enriquecer, eso es. Y lo hacemos también porque buscamos algo a nivel individual, porque vemos que algo falla, que algo tenemos que hacer, ¿no? Y mucho más ahora, después de lo que estamos viviendo con el coronavirus, pues se trata realmente de hacerles ver que, mira, que de alguna manera lo que hacemos no es representar una historia o una representación teatral, me refiero, ¿no? O que no, lo que no presentamos es un espectáculo de danza. Lo que queremos hacer ver es que ellos y ellas, es decir, que sí que estamos preocupados por ellos, que sí que pertenecen a algo y hay alguien a quien sí le importa. Claro. ¿Vale? Y creo que esto es lo que les proporciona a ellos seguridad para salir ahí fuera y decir, oye, aquí estoy, voy a intentarlo. Y si no llego a lograr nada, siempre tendrán la asociación Nana y les abrazaremos y les arroparemos y les seguiremos ayudando si ellos lo necesitan. Porque una vez que se hacen mayores de edad, es muy curioso, Giselle, porque nosotros seguimos sus historias y sabemos qué es lo que están haciendo nuestros niños, pero muchas veces ellos no se ponen en contacto porque ya son mayores de edad. Claro. Y claro, ellos quieren volver a la asociación Nana, pero quieren volver habiendo triunfado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que nos sintamos orgullosos de ellos, que también viene mucho de su cultura, ¿no? De alguna manera siempre les cuentan a sus familias que todo va muy bien, y a veces no todo va tan bien. Sí, claro, entiendo. Sin la documentación, pero claro, ellos no pueden de alguna manera expresar a sus familias que han fracasado. Ellos quieren solamente aparecer si han triunfado. Y bueno, pues hay que hacerles ver también que el fracaso es parte de, bueno, un maestro importantísimo que tenemos en nuestra vida. Los fracasos son nuestros grandes maestros. Cuando nos cierran las puertas y cuando sufrimos, lamentablemente es una escuela y una universidad que no falla, ¿no? Ante la vida. Totalmente. Bueno, Natalia, no te quiero robar más tiempo, pero sí quiero que me cuentes cómo fue la experiencia, porque Nana llegó a la tele, ¿no? Nana llegó a Got Talent y entonces voy a terminar este vídeo y esta charla contigo poniendo el vídeo de aquella participación que fue el año pasado, pero cómo lo vivieron ellos y ellas. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a la tele y danzar y vibrar? Porque se os veía, bueno, maravillosamente, luego fue emocionante realmente y bueno, nada, cuéntame cómo se vivió. Mira, fue increíble, para nosotros un sueño, se pusieron en contacto con nosotros a través de las redes sociales y les pareció un trabajo social interesante para poder visibilizar y bueno, tuvimos que pasar castings, es decir, un casting online, tuvimos que mandar un vídeo de la actuación y un vídeo presentándonos, que los niños se presentasen individualmente también, pasamos ese casting. Luego nos fuimos a Málaga, tuvimos que realizar un casting presencial que todavía fue casi más emocionante que presentarnos en la televisión porque Giselle, realmente nos presentamos en la tele porque teníamos muchas ganas de contar la historia de estos niños y los niños también tenían muchas ganas de contarla y fue un regalo, ¿no? Fue un regalo que nos escogiesen y que de alguna manera tanto en los castings como en las propias audiciones el equipo que nos rodeaba, el equipo de Got Talent, llorase con nosotros y sintiese realmente esta historia.
Y para los niños, ¿qué te puedo contar? Yo creo que no hay palabras para expresar lo que sintieron los niños. Se sienten muy orgullosos, pero ya no solo los niños que estuvieron con nosotros en Madrid, en las audiciones, en los castings, que vieron todo este proceso. Yo creo que se han sentido orgullosos muchas niñas y niños que están viviendo la misma situación que ellos aquí en Melilla, que no estaban en la televisión, pero que son sus hermanas y sus hermanos marroquíes, que todos los vemos, ¿no? Tú has trabajado también en un centro con... Representantes, claro. Embajadores. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, creo que la televisión nos regaló, Giselle, lo que no nos imaginábamos que nos iba a regalar, que era contar la historia. Y nos dejaron hablar y nos dejaron contarla. No nos interrumpieron, nos dejaron expresarla. Les dejaron a los niños expresar su historia a través de la danza interpretativa. Evidentemente nosotros no íbamos a mostrar ningún talento, íbamos a mostrar una historia. Entonces nosotros no íbamos a ganar nada, ni íbamos en busca de ningún reconocimiento, sino esperábamos que nos dijesen que no podíamos pasar a la siguiente fase porque no teníamos la suficiente preparación, pero ya incluso aunque nos hubiesen dicho que no, hubiese sido igual de emocionante, porque el poder dar visibilidad a los protagonistas, que son miles, ¿no? No solo aquí en nuestro país, sino a lo largo y ancho de este mundo, y no solo marroquí, sino de muchos otros países que están en guerra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay tantísima emigración que, ¿qué te puedo contar? Yo creo que la magia que vivisteis vosotros como público, nosotros la vivimos con una profundidad como si fuese lo último que podíamos, a la última oportunidad para expresar algo con estos niños y estas niñas. Entonces, no podíamos tener más emoción, Giselle. Y ha sido un camino tan duro, tan largo. Nos hemos encontrado tantas dificultades para trabajar con los niños. Al principio nos decían que estábamos locos, que no íbamos a lograr nada de estos niños, que me decían que estaba loca. Natalia, estás loca, no trabajes con estos niños. Ha venido gente de la península incluso a trabajar con ellos y se han tenido que marchar porque no es posible. Y entonces yo decía, pero ¿cómo me podéis romper esa ilusión? ¿Cómo me podéis decir que no es posible trabajar con estos niños si solo son niños? Evidentemente que tienen una mochila, como decías tú, Giselle, repleta de sufrimiento, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero al fin y al cabo son niños y muchos de ellos no han tenido ni siquiera derecho a jugar y están bloqueados física y psicológicamente porque no han tenido derecho a vivir la niñez como debería ser la niñez de cualquier persona, ¿no? Entonces, fue mágico, fue esperanzador. Nosotros agradecimos profundamente a la televisión que nos diesen un espacio porque quizá desde ese momento puede que muchas más televisiones y muchos más programas dé cabida a este colectivo de personas, que se les reconozca como personas y que vea la sociedad que no es todo lo que nos dicen en las noticias, sino que hay niños que están de verdad que luchando por un futuro mejor a costa de un esfuerzo inmenso, pues merece la pena. Al final, todo lo que hemos pasado para poder llegar hasta aquí es lo que me da esperanza para seguir haciendo cosas y para unirme a personas como tú y mucha más gente que estamos poniendo nuestro granito de arena en intentar mejorar las cosas, Giselle. Natalia, pues yo estoy inmensamente agradecida por tu trabajo, por esa labor que tenéis, por esa creatividad, por ese trabajo de sensibilización, de poner todo para lograr una transformación social real y por el apoyo sobre todo y por ser la familia que sois hoy en día para cada uno de esos nenos. Así que te mando desde Asturias un abrazo bien fuerte, todo mi reconocimiento, gracias por tu participación, un abrazo para todos los chicos y chicas y nada. Y aprovecho también para mandar un abrazo para los niños de aquí, que también están aquí en la Fundación Diagrama, con lo que tuve el gusto enorme de trabajar con ellos, así que también para ellos y para todos vosotros. Giselle, les enseñaré esta entrevista a nuestros niños, por supuesto la compartiremos. Hemos recibido, como si estuviesen aquí todos los niños conmigo, tu abrazo y te mandamos igualmente un abrazo muy caluroso y un reconocimiento también a tu labor. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós.